Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en Cristo, como dice la Escritura, dice que en su interior corren ríos de agua viva. No en ese momento, porque él todavía no se ha ido al cielo, pero cuando él se fue, esa agua que le promete Cristo a la samaritana, esa agua que el que se la toma nunca vuelve a tener sed, está en cada hermano que cree en Cristo, como dice la Escritura, no como dicen los joaquines. ¿Quedó claro? ¿O se lo pinto, se lo dibujo? No, vamos a hablar sobre eso. ¿Puedo hablar ya, señor Miquel? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Señor Mesén. Señor, claro. Quiere decir que con ese texto usted me está comprobando que para recibir el Espíritu Santo basta con creer en Jesús. La manifestación, como le dije, se dan en cualquier momento. Pero Cristo les había dicho que se fueran a la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Cuando una persona, por ejemplo Pedro, arrepentido se bautiza, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo pueden recibir en ese momento, en el otro momento, en el otro, en su manifestación de los frutos. Cuando yo vea los frutos en una persona, digo yo, mira, ese es un cristiano, creyó en Cristo, como dice la Escritura, tiene el Espíritu Santo. No, ahí ya se salió, ya anda muy lejos ya. No estamos hablando de testimonio, no estamos hablando de manifestaciones las que recibe el Espíritu Santo, señor Mesén. Usted dice, bueno, sí fue porque yo lo conocí cuando era diácono. Si no lo hubiera conocido, dudara que usted hubiera sido ministro de la iglesia, porque no estamos hablando de las manifestaciones de la persona que ya recibió el Espíritu Santo, no es eso. La pregunta es, usted dijo, es invento en la luz del mundo de que vacíos, eso no existe, dando a entender que la persona desde que cree, y el texto que me dio en Juan, que dice que el que creyere, en su interior correrán ríos de agua viva, será lleno del Espíritu. O sea, con eso me está dando a entender usted que la persona desde que cree en Jesús ya es lleno del Espíritu Santo, como dice en Efesios. Dice, desde el día que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Así dicen los evangélicos. Entonces, esa idea No. que usted tiene, ¿esa es la idea que usted tiene? No, caballero, venga acá. Sí hay vacíos. Espérese. Deme el texto de los vacíos para analizarlo, a ver cómo está, y le contesto la pregunta. Sí. Usted sabe a qué le llamamos vacíos, ¿verdad, hermano? Sí, no, pero no, de lo que ustedes llaman, no, haga como yo. Sí, no, deme el texto de los vacíos y lo analizamos y yo después le contesto. Lo espero. ¿A qué le decimos vacío? Sí, no. Sí. Eso de que ustedes llaman vacíos a algunos, ¿es bíblico? San Pablo hizo diferencia entre vacíos y sellados. ¿Hay algún texto de eso? Bueno, ¿no será que el LDM inventó eso para humillar a las pobres personas que dependen de lo que diga un pantalonudo? Porque los diáconos son pantalonudos, son hombres mentirosos, Romanos 3:4, para humillar y rebajar a la pobre persona que depende de lo que diga el diácono. Pero la Biblia no habla de grupos sellados y no sellados, sino que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espíritu con espíritu. No hay que, por eso Pablo nunca dijo, y los vacíos aquí, y los sellados aquí. Porque él respetaba que el mismo Espíritu era el que daba testimonio. Esa es solo la Biblia, caballero. ¿Ya se desahogó? Sí, pero usted no me ha dado el texto de los vacíos. Desahogado sí estoy, pero ¿y el texto? Para ahí vamos. Déme el texto. Déme, yo lo leo, por favor. Yo tengo aquí la Biblia. No, aquí la tengo yo, gracias. Ajá. Bueno, si quiere me lo lee usted, si no yo lo leo, démelo. Aquí tengo yo la cita, mi estimado. Sí, de los vacíos.
Vacío se entiende a aquella persona que no ha sido lleno del Espíritu Santo. Sí, sí, no, vacíos es con V, ¿verdad? A, Z, perdón, C-I-O-S. Así se escribe. Deme el texto y yo lo leo. Ok. Dice Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Sí. ¿Estas personas que fueron bautizadas ya eran llenos del Espíritu Santo o no? No. No. Ok, entonces, si no eran llenos, ¿cómo eran? ¿Cómo estaban? En espera del Espíritu Santo. Okay. Porque, a ver, venga acá. Ellos recibieron, cuando creyeron a Felipe, y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Verdad que así dice? Juan 6:63. Las palabras que os he hablado son espíritu, caray, y son vida. Ahora sí, ay, Dios, qué lamentable. Eran completos, pero ya tenían el espíritu de la palabra de Cristo en ellos. Y otra cosa importante, ya casi termino, ¿verdad? No hablaron en lenguas. No sale. Señor Mesén. Sí. Se le cortó. Ay, perdón. Se le cortó, sí. Ojalá no se me vaya a ir el internet. Le decía que los de Hechos 8, a usted no le sirve el texto porque esa gente no habló en lenguas. Pero ya eran llenos del Espíritu Santo. No. Okay. No, por eso Pedro dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? El que recibe a Cristo, como dice la Escritura, y cree en él, de su interior van a correr ríos de agua viva. Que el diácono dijo, no, eso no importa, ya es una promesa. Y el que promete es Dios y él cumple. No tiene que ir a ningún avivamiento, inventar el culto de avivamientos, ni inventar que el diácono, esos son inventos. Y el enviado, decía el que estaba en su canal temprano, y que el enviado del apóstol diga, ¿dónde están los enviados de los apóstoles? O sea, dando por espirituales. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los textos? Aquí se los leo. Aquí lo voy a leer. Ajá. No sé qué va a hacer con ese texto. Usted si lo va a arrancar o qué. No, si está en la Biblia, yo lo leo y lo acepto. Dice el 14. Dice el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Sí. Pues, esos pantalonudos, ¿qué van a hacer? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para, señor Mesén, para esos pantalonudos, para que recibieran el don del Espíritu Santo. A ver, ¿o acaso no lo podían recibir sin que estuvieran esos pantalonudos ahí? ¿Alguien autorizado, señor Mesén? ¿Qué va a hacer con estos textos? Es que, claro, usted me avisa, nada más me avisa, yo le contesto. Y dice, los enviaron para que recibieran el Espíritu Santo. Sí, sí. Siga repitiendo como acostumbra, yo lo oigo con paciencia. Siga repitiendo hasta que se cante, sí. No, siga, tranquilo, siga repitiendo. Dice, como me diga. Los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Los pantalonudos, esos pantalonudos que usted dice, oraron para que recibieran el Espíritu Santo. O sea, no tiene nada que ver la autoridad apostólica para que reciban de esos pantalonudos. No tiene nada que ver. Qué chasco el que está cometiendo en esta tarde, señor Mesén. Gracias. Sí. Aproveche, pero entonces no repita mucho. Exhíbame, caballero, aproveche. Si no, bueno, usted me avisa. Sí. Dudara que usted era ministro, mi estimado. Sí, bueno, usted me avisa, sí, claro. Adelante. Muy bien. El texto que usted está citando dice que los apóstoles fueron a Samaria, hicieron un culto de avivamiento, ¿verdad que sí? No para que la iglesia... No lo dice. No. Caray. La luz del mundo, sí. La luz del mundo, sí. Bueno, se me interrumpe, ¿verdad? Me interrumpe, ¿verdad? Me interrumpe. Bueno, siga otro dato usted. Le doy la palabra. Señor Carlos, compórtese, demuestre un poquito de educación y permite a la señora Mesén
Hable, la señor. palabra, que ya usted habló bastante. Permítale a él, por favor. Hable, señor Mesén, continúe. Gracias. Disculpe. El texto que usted dice que llegaron, hicieron un culto de avivamiento. No. Dice que oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y se dieron cuenta porque hablaron en lenguas. ¿Verdad que así dice? No. No. No, ¿Cómo? no. Si el hablar en lenguas es la señal. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, no lo unite, pero eso no quiere decir que no hablaron en lengua, porque es en lo que se conoce que ellos han recibido el Espíritu Santo. A ver, caballero, Joel 2:34. Bueno, y ahí. Otra vez otro rato. Yo lo puedo oír, tranquilo. Okay. Joel 2:28, Hechos 2:17-18, habla de la profecía del Espíritu Santo y no menciona las lenguas, pero que profetizaban sí menciona. Entonces fue casualidad los que hablaron lenguas entonces. No, casualidad no, porque entre las señales de los que creían, ya ahora en el nuevo pacto no, todavía en el antiguo pacto, cuando Cristo estaba resucitado y no se había ido al cielo, porque el nuevo pacto comenzó en Pentecostés, o sea, la iglesia en este caso, porque ese comenzó cuando él murió, ya se sabe. Cristo dice, y estas señales seguirán, y entre ellos salen las lenguas. Es por eso que se añade, Pedro lo hizo, se añade las lenguas como señal, pero la profecía solamente da que profetizaban. Hay muchas maneras de saber si alguien es lleno del Espíritu Santo, pero venga acá con los pantalonudos. ¿Puedo hablar? Adelante. Ahorita que termine, adelante. Venga acá con los pantalonudos. Adelante, primero pantalones no usaban, pero venga acá. Adelante. Los apóstoles estaban ahí con Felipe. No fue que los apóstoles dieron testimonio, porque el texto que yo le he citado no lo he leído porque seguro usted lo sabe. Si me lo piden en el acto se lo leo. Los apóstoles no fueron los que dieron testimonio, eso no sale en la Biblia. Que un pantalonudo sea el que dé testimonio, sino el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo oigo. Aproveche, que estoy haciendo un chasco, aproveche. Está hermoso, esto está bonito. Oh, sí, hombre, claro que sí. Dice, usted dijo, los apóstoles estaban con Felipe. Mentira, primera mentira. No lee la Biblia, está peleadito está con la Biblia. Así como hablan ahí en Costa Rica, está peleadito con la Biblia. Sí. Mentiras. Los apóstoles no estaban con Felipe. Felipe los bautizó. Y sí. Luego Felipe continuó su camino. Y hicieron llamar a los hermanos, hicieron llamar a los apóstoles. Fue alguien, ¿cuánto tiempo? No sé, y luego en venir. Acuérdense que allá en aquellos tiempos era a pie. No era o en caballo, en bestias o en carretas, no como ahora, no modernizado, como tardaban en llegar. Pero llegaron con una razón. La razón es, dice, ay, perdón, ya lo perdí. Dice, ¿por qué motivo fueron los pantalonudos? Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. O sea, ellos fueron, estos pantalonudos, fueron especialmente para que estos hermanos recibieran el don del Espíritu Santo. Esos pantalonudos que usted dice. Y ellos fueron los que dieron testimonio, ¿verdad? Claro, ellos pusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Lógico que ellos dieron testimonio, no lo dice, pero es lógico, ya recibieron el Espíritu Santo. Para que el escritor Lucas esté diciendo que fueron llenos del Espíritu Santo, es porque los apóstoles dieron testimonio. Porque eso es lo que ellos hacen. Ellos, ¿por qué? Por medio de las lenguas. Y vamos otra vez para que usted entienda, porque como que se le ha olvidado y está peleadito con las escrituras. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro
se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿En qué ellos sabían o saben o se sabe que alguien está recibiendo el Espíritu Santo? Porque los oían hablar en lenguas. Usted me avisa. Lenguas. Lo dice la Escritura, mi amigo. Sí, señor. Usted me avisa. Entonces, en la luz del mundo, estamos hablando de acá en la iglesia donde usted perteneció, donde usted estuvo, acá el hermano habla en lenguas. Y han habido casos, yo soy testigo de un caso, cuando el varón de Dios llegó allá a la República de Honduras, donde yo estaba, y él impuso sus manos sobre unos hermanos, y recibieron, los oímos hablar sus lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, las lenguas son la señal. Si usted me avisa. La señal. Sí, usted me avisa. Adelante, señor. Gracias. Ya creo que... Repite usted, ¿verdad? Porque no le queda más y ahí no queda más argumentos. Que se recuerde, porque bueno, entonces siga hablando. Usted me avisa. Gracias. Repite usted lo mismo. ¿En qué supieron que estaban sellados? Porque hablaron lenguas. Y cuando hubieron orado, como usted repitió, yo repito. Porque este texto usted se hace como el chavo cuando se pone a silbar. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿En qué supieron que habían recibido el Espíritu Santo? ¿En que hablaron lenguas? Lo oigo. La misma manera. Porque los oyeron hablar en lengua. No, de veras. No, el texto mío no lo dice. No lo dice. No, en la Biblia mía no lo dice. Sí, correcto. Pero usted sí es el que dice, allá sí hablaron lenguas, acá no. No, yo no dije acá no. No, sí hablaron lenguas. Yo le estoy diciendo que sí. Ah, pero usted, el texto no lo dice. El texto no lo dice. Sí, lo dice usted. Sí, lo dice usted. Es que el problema de ustedes es eso. Ustedes leen una parte de la Biblia y se la ponen a la otra. Y ya le añaden a otro texto. Yo me quedo con el texto. Sí, los hermanos que recibían a Cristo tenían nada menos que a Dios en ellos. ¿Usted oyó eso? El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Ustedes enseñan que hay que recibir un apóstol para recibir a Cristo, y que recibiendo a Cristo, dice el texto, se recibe al Padre. ¿Qué le parece? El que hable lenguas cuando quiera, o que profetice, o que dé los frutos del Espíritu, que no lo contriste. Pero si, según ustedes mismos, cuando reciben al apóstol, recibieron a Cristo, y el texto dice que recibiendo a Cristo se recibe al Padre. ¿Quién es el Padre? Lo oigo, caballero. ¿En serio, señor Mesé? Lo oigo en serio, sí, no me estoy riendo. ¿En serio está queriéndome decir usted eso que está insinuando con esos ejemplos? No he insinuado nada, lo digo abiertamente. ¿Es en verdad? Es verdad. No. Eso dicen ustedes, no es verdad que es como ustedes dicen. No es verdad. Decir, usted es un mentirosillo. Mentirosillo. Tráteme como quiera, tranquilo, pero los textos no los puede sacar como yo. Señor. Sí. El Cristo, si yo recibo a Cristo, y Cristo está, y el Padre está en Cristo, quiere decir que, y ¿quién es el Padre? El Espíritu Santo. Entonces, cuando yo recibo al Cristo, ya tengo el Espíritu Santo. ¿Es lo que quiere dar a entender? No. A ver. Si el Padre está en Cristo, y recibiendo al apóstol recibo a Cristo, y recibiendo a Cristo recibo al Padre, y es el Espíritu Santo, entonces, ¿es o no es, don Carlos? No le entiendo. ¿Es o no es qué? El Espíritu Santo. El Padre sí. Sí. ¿Y cómo se recibe al Padre
en el orden de ustedes, porque aquellos apóstoles andaban en una nación llamada Israel, todavía no estaban en el mundo, pero bueno, en el orden de ustedes se recibe al Padre recibiendo a Cristo, pero para recibir a Cristo hay que recibir un señor de apellido Joaquín. Muy bien, al recibo al señor de apellido Joaquín, recibí a Cristo. Y recibiendo a Cristo, dice Cristo que recibiéndolo a él tengo al Padre. ¿Quién es ese? No es el Espíritu Santo. Por eso la manifestación del Espíritu Santo no es solamente que lenguas. Eso es una promesa, eso es un don. No, profecía también. ¿verdad? Las profecías son dones, pero a veces reciben el Espíritu Santo y no hablan lenguas, porque ya recibieron a Cristo, a su palabra, al Padre. Por eso el texto que le leí no dice que hablaron en lenguas. Usted saca el texto de Hechos 10 y dice, ajá, Mario, dice, ¿cómo supieron que estaban sellados? Porque los oían hablar en lenguas. Y en este que no los oyeron, ¿cómo supieron? Diaconizo, no sabe nada, y diaconizo. Sí, tranquilo, aproveche que no sé nada. Y en este caso, Hechos 4:31, que no saben las lenguas, ¿cómo supieron? Por las lenguas, Señor, que la Biblia, que el texto no lo dice. Aunque no lo diga, sí te entiendo. Así trabaja la luz del mundo. Tiene razón. Usted está defendiendo la luz del mundo. Perfecto, así trabaja. Le estoy dando muestras, Señor, que para recibir el Espíritu Santo identificaban por las lenguas. Es la única manera, mi estimado, que se puede identificar el que está recibiendo el Espíritu Santo. Es la única manera, y usted lo supo y usted lo sabe, pero hoy está defendiendo algo que indefendible. ¿Por qué? Porque quiere estar con esta gente que también no saben nada. Señor. Sí, claro, pero aproveche. O se hubiera quedado mejor calladito allá tranquilo y no hablando herejías, cosas que no están en las Escrituras. No, hablar así es muy bonito, pero comprobar al estilo mío con la Biblia no. ¿Cuál estilo mío? ¿Cuál estilo mío? A ver. ¿Cuál? A ver, venga acá. A ver, ¿en qué hablaron los apóstoles cuando estaban reunidos? ¿En qué hablaron? ¿Cómo es eso? Explíqueme. Cuando recibieron el Espíritu Santo. En Pentecostés hablaron en lenguas. Hablaron en lenguas. Y evangelizaron a la gente, les hablaron las maravillas de Dios y cada uno los oía hablar en su idioma. Eso fue después ya cuando recibieron. Estoy diciendo en el momento. Así no, en el momento. Fue en el momento que estaban hablando lenguas. Correcto. Los otros los oían en su idioma. Sí, fue en el momento, caballero. Ok. Y allá le estoy dando otra prueba que estas personas dicen, estos están recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están hablando las lenguas, son la señal del que está recibiendo el Espíritu Santo, las lenguas. Si usted dice, no, pero recibieron el Espíritu Santo, pero ahí no sé que hablaron en lengua. Es como cuando que yo leo un texto y diga, y todos fueron bautizados, pero no dice si hay agua o en arena o en qué, no lo dice, pero es lógico, entiende qué es lo que la Biblia enseña, que en agua es el bautismo. Entonces, cuando lo que diga que ya fueron bautizados, lógico, entendemos que hay agua. Entonces, si ya tenemos textos que nos están comprobando que por las lenguas identificaban el Espíritu Santo, sí. Un texto dice recibieron el Espíritu Santo y no describe ahí que dice y hablaron su lengua, ya por eso usted dice no, también lo reciben sin hablar lengua. Sí, usted me ha dicho. Adelante, señor, adelante. Gracias. Ya está usted todo. Ya no haya ni qué hacer ya. Sí, ya me derrotaste. Qué lindo, ¿verdad? Aquí no hay derrota. Además, este no es... Bueno, siga otro rato. Está bien, lo oigo. Sí, siga. Aquí, señor Carlos, compórtese porque lo voy a silenciar si sigue así. Adelante, Mario Mesén. Gracias. El ejemplo del bautismo no le sirve. La palabra bautismo significa sumergir y era en agua que lo hacían. Cuando usted lee bautizar, en el original decía sumergir. Por eso los católicos no bautizan. Inventaron una ceremonia y le pusieron el nombre bíblico de bautismo, porque bautizar es sumergir y ellos no sumergen. Dada esa lección, le voy a leer el otro ejemplo. Leer a mi estilo.
Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron? ¿Habló lenguas? Ojo, ojo, que el que habló, el que ya dio por señal las lenguas no había nacido, fue Cristo. Todavía no se había dado por señal las lenguas, ni Ya siquiera se había dado por señal. Ya se había ¿Cómo derramado. supieron? ¿Ah? Ya se había derramado el don del Espíritu Santo. Usted leyó un texto donde ¿Perdón? dijo, Sí. usted leyó un texto donde dijo que no ¿Qué? se había derramado el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, que es el que se habla en lenguas. Es ese sello que es cuando se habla en lengua. No se había derramado todavía porque Cristo no había ascendido a los cielos, mi estimado. Por esa razón. Sí, usted me avisa. Sí, yo le explico. Cuando me dé la palabra, con mucho gusto. Todavía no estaba Cristo en los cielos, ni había nacido. Y le dice sí a los apóstoles, usted citó el texto, mi querido amigo, por si sí se le olvidó, se lo recuerdo. No. Porque cuando se había derramado cuando termine, sí, lo oigo por educación, tengo la palabra, la respuesta. Sí, usted me avisa nada más. Ya. Se está dando solito con la Biblia en la cara, mi estimado. Ah, claro, aproveche, amigo. Aproveche. La sala está llena. Aproveche, amigo, aproveche. Venga acá. El Espíritu Santo del que no habían recibido los apóstoles es así. Cuando Cristo andaba en carne, Dios estaba en él, actuando. No soy yo, dice, sino el Padre que mora en mí, él hace las obras. Él muere, resucita, asciende al cielo y los apóstoles quedan oscuras y sin la investidura del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el mismo Cristo que en carne tenía a Dios en él actuando, viene, ese es el Espíritu Santo de la iglesia, a guiar la iglesia, la cabeza de la iglesia. No, nunca fue un apóstol, nunca fue cabeza. Cristo aquí en la tierra a guiar la iglesia, el Espíritu Santo. Sin embargo, antes de que Dios actuara en Cristo y lo hubiese puesto y hubiese recibido Cristo el Espíritu Santo, que tampoco habló lenguas, antes de que Cristo, sí habló lenguas, porque ustedes dicen que hay que creer que habló lenguas, ¿verdad? Cristo habló lenguas, porque en otras partes dicen que habló, ¿verdad? Hay que creer que habló lenguas, ¿verdad? Sin embargo, antes de eso, el Espíritu Santo venía a las personas y se iba. ¿Se acuerda cuando 51:11, ¿verdad? David, el Salmo. No quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu tomaba a una persona y la usaba. Pero viene Elizabeth y es llena del Espíritu Santo, sin lenguas ni nada. Era Dios, porque Dios es Espíritu. ¿Le quedó claro, amigo? Hay que dibujarle algo. Aproveche, amigo. Sí. Claro, mi estimado. Usted está confundido. Así como se confundió con el don de lenguas y hablar en lenguas cuando se recibe, y las lenguas que se reciben al recibir el Espíritu Santo, sigue confundido en este otro caso también. Porque esa promesa de recibir el Espíritu Santo y que se manifiesta hablando lenguas, todavía no se había efectuado, mi estimado. Los primeros que recibieron esa promesa del Espíritu Santo y que los iba a hacer hablar en lenguas, porque eso es lo que viene a hacer, es la manifestación, y ahí tenemos Hechos 2, donde hablaron lenguas, muchos hablaron lenguas. Dice el texto que aún usted leyó. Dice, el que cree en mí, usted lo leyó, yo le estoy dando muchos textos que usted leyó. El que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Los primeros que recibieron el Espíritu Santo, que
los iba a hacer hablar en lenguas como señal, como un sello, como las arras de nuestra herencia, dice la Biblia. De ese es el que estamos hablando. Si hablamos de Espíritu Santo, no, pues allá también David tenía el Espíritu Santo, otros se manifestó el Espíritu Santo, no, desde tiempo antes de la profecía de Joel. Pero no estamos hablando de esa manifestación. Estamos hablando de las arras de la herencia, del sello para la vida eterna, la promesa que hizo Cristo, que no podía venir sin antes que él no fuera llevado a los cielos, mi estimado. Ese que hizo que hablaran en lengua, ese que se conoce y su manifestación son las lenguas del Espíritu Santo, no del don de lengua, del Espíritu Santo. De ese estamos hablando, no se me confunda, mi estimado. Sino yo también me voy para el Antiguo Testamento, que fulano también dice que también tenía el Espíritu de Dios y no habla en lengua, porque no estamos hablando de esa promesa. No es de eso, mi estimado. Usted me avisa, yo tengo la respuesta, solo lo dejo terminar por educación. Yo le aviso, no estamos hablando de eso, mi estimado. Los primeros que recibieron la promesa del Espíritu Santo como sello, como arras para la herencia, para la salvación, fueron los apóstoles, y de ahí para acá, mi estimado, no se me pierda, anda muy lejos. Adelante. Gracias. ¿Qué fue entonces lo que recibió Elizabeth, caballero? Sí, claro, la manifestación del Espíritu Santo. No, ahí no dice eso. Entonces, ¿qué fue? El Espíritu Santo. Fue llena. Claro, del Espíritu. Sí, entonces, ¿no era o no era el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia que la llenó? Señor Carlos Torres, conteste y no se ría. Conteste. No, está hablando. ¿Yo por qué voy a contestar? Está hablando él. No, yo hice una pregunta. ¿Qué dice la Biblia que recibió? Sí, le acabo de explicar, mi estimado. No, usted me dijo otra cosa. ¿Qué dice la Biblia que recibió? Recibió el Espíritu Santo. Allá también fue llena. Isaías también fue lleno del Espíritu Santo. No, antes no había llenura. Antes visitaba. Venía el Espíritu Santo y tomaba una persona. Entonces, y lo usaba. Jesús mintió al decir que no se había derramado, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había glorificado. ¿Qué pasó? No. Entonces, yo ya le expliqué eso, pero lo puedo volver. Bueno, usted me avisa, sí, está bien, don Carlos, cuando usted me dé la palabra. Déjeme, entonces yo le explico ahora. Pues bueno, es que me hizo una pregunta y la mía no me la ha contestado. El texto dice que fue llena. Ya le dije que sí. Entonces sí fue llena del Espíritu Santo antes que Cristo hiciera la promesa de lo que iba a guiar a la iglesia, que era el mismo Cristo en espíritu. Sí. La iglesia la guió al Espíritu de Cristo. Sí. Mi estimado, anda malísimo. Porque la promesa del Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Es la promesa. Nada tiene que ver. ¿Cómo que nada no tiene que ver? Mire, imagínense, nada tiene que ver. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Y los primeros que recibieron esa promesa, las arras de nuestra herencia, que es el sello, el Espíritu Santo, que hace hablar en lengua, los primeros fueron los apóstoles, mi estimado. Eso cualquiera le va a dar. Cuando usted quiera, nada más me da la palabra, aquí tengo la respuesta. Adelante, mi hermano. Usted gracias. Qué barbaridad. No, adelante, señor. Adelante. Gracias. Yo voy a apagar mi micrófono, que estoy riendo mucho. Dijo usted. Aló, ¿me copia, don Carlos? Sí, ¿Me copia? Se escucha, sí. Adelante. Ok. Sí, le escucho, nada más que apagué mi micrófono. Ok, gracias. Dijo usted, don Carlos, que la profecía de recibir el Espíritu Santo traía como señal el hablar en lenguas. Dígame si me equivoqué en mi apreciación o no. ¿Lo dijo usted o no lo dijo? Adelante, señor Carlos Torres, conteste. Perdón, es que estaba hablando, pero con el micrófono apagado. Estamos hablando del Espíritu Santo de la promesa, Señor.
Yo hice una pregunta. Lo dijo usted que la profecía de la promesa, de la profecía. ¿Qué hizo Jesús? Sí, también desde antes estaba en Joel. Que esa profecía traía la señal de hablar en lenguas. ¿Lo dijo usted o fue que yo vi mal? No, sí, la promesa que hizo Jesús, la promesa del Espíritu Santo, que son las armas de nuestra herencia, la señal es el hablar en lengua, y ya le di textos. Bien, voy a hacerle la pregunta diferente porque usted tiene razón de evadir, yo lo considero. Yo en su lugar haría lo mismo. Entonces, me avisa cuando continúo, ¿sí? Adelante. Gracias. Entonces, ¿la promesa que Cristo les hizo a los apóstoles es la misma de Joel o es otra? ¿Aló? Es la misma. Sí. Y ahora sí, estamos bien, vamos bien, gracias. Ahora sí, es la misma promesa. Dice usted, porque se lo han enseñado y lo defiende hasta la muerte, sin textos, porque sí leyó textos donde dice hablaron lenguas, y yo lo leí donde recibieron sin hablar. Biblia. Esa es la Biblia. Yo dejo que diga esto, pero también lo otro. Dice usted que esa promesa, que esa profecía traía como señal hablar en lenguas. No. La señal de hablar en lenguas ni siquiera se dio la promesa de hablar en lenguas, ni siquiera se dio unida a la promesa del Espíritu Santo. Le voy a leer la profecía y me detiene usted, por favor, cuando la profecía dice lo que usted dijo. Joel 2:28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. En esto se quedan como el chavo cuando se pone a silbar los de LLDM, porque no profetizan, eso se lo comen. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. De ahí no me detuvo donde decía que la profecía que traía la señal de hablar en lenguas. ¿Por qué no me detuvo, Juan Carlos? Perdón, que tengo que apago el micrófono y estoy hablando solo. Ok, mi estimado, no haga revoltura que va a confundir más. Está confundido, se va a seguir confundiendo, mi estimado. Óigate bien. La promesa que habla Joel dice, óigase bien, dice, derramaré de mi espíritu. Una vez que él ha derramado de su espíritu, no habla del momento en que van a estar recibiendo el espíritu. Habla qué cosas van a suceder. Primero va a derramar de su espíritu. También van a haber personas que van a tener sueños, pero no en el momento que están recibiendo la promesa, mi estimado. No se le haga bola, por favor. Usted anda más perdido que saber qué. No, mi estimado, usted por querer salir bien, está saliendo muy mal. Usted me avisa, le tengo el texto para ver quién está torciendo. Permítame. Dice que van a tener sueños, ¿sí o no? Sí, dice. En el momento que van a estar recibiendo el Espíritu Santo. Puede que sí, puede que no, porque yo cuando fui, le puedo contestar. Usted me preguntó, le puedo contestar. Me pregunta y no me deja contestar. ¿Cómo hacemos, don Carlos? Dele. Gracias. Le decía yo que puede que sí o puede que no, porque muchos se quedan dormidos en los avivamientos. ¿Estás de acuerdo, don Carlos? Siga. Yo aquí tengo la respuesta. Mi estimado, ¿es en serio, mi estimado? Y esto totalmente, no me estoy riendo. Y estos un palumpa que están ahí en el chat le están creyendo todas esas mentiras. No. Yo tengo la Biblia en la mano para darle la respuesta. Es posible que sí, en el momento de cada sueño y están soñando y en la Claro. Y ahora sí me estoy riendo porque es risible. Sí, muchos se quedan dormidos y hasta roncan. Y por eso usted se ríe. Claro. Y ahí me está cumpliendo la profecía. No, ya eso es otra cosa, pero yo tengo la respuesta. Me salió bueno, lo oigo, caballero. Usted me avisa. Sí, señor. Adelante, señor. Gracias. Me dijo usted que eso que dijo Joel no estaba hablando de las cosas en el momento. No.
Ahí dice que profetizarán y todo, pero en el momento no. Está hablando de eventos posteriores. Voy a leerle a mi estilo, mi amigo. Hechos 19. ¿Sí me permite? Ah, ¿va a seguir usted? Sí, Ah, bueno. me permite, voy a corregir. Usted dijo eso, pero yo fui el que le dije a usted, no es en el momento. Sí, claro. Sí, usted me lo dijo. ¿Acaso me va a decir cuando dice y tendrán sueños? Es en el momento que están recibiendo y tuvo usted la osadía de decir, tal vez sí, tal vez no. Al decir tal vez sí, hay un margen de posibilidad. ¿Por qué? Porque Claro. se duermen y ahí están dormidos y ahí se está cumpliendo la Usted, promesa. sí, pero usted me avisa, caballero. Yo lo oigo. Bueno, cuando usted quiera. Sueño. Señor, ¿no le da pena a usted mismo? ¿No le da pena? Adelante. Si a usted no le da pena enseñar la sarta, el rosario de herejías del LDM, como a mí que tengo la Biblia en la mano y le leo lo que digo, me iré a dar pena, estaría loco. Dijo usted que las profecías de Joel no eran para el momento de estar recibiendo. No, 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 no. Voy a leerle a ver si eran. Dice ahí, y profetizarán. Y cuando oyeron esto, estoy en Éfeso y lo leo en Hechos 19, 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y profetizaban. Sí, en el momento, sí, señor. La profecía habla de las cosas del momento, pero de la lengua no habló. Y sin embargo, en LLDM no piden esa señal, la dicha por el profeta, sino la de lenguas, que no está mal, porque los apóstoles la aceptaban, pero también aceptaban cuando no hablaban lenguas, como le leí en Hechos 4:31, y habían recibido el Espíritu Santo. Y también aceptaban cuando nadie había visto nada y veían los frutos, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Continúe. Sí, gracias, mi estimado. Gracias, gracias. Voy a leer 2 Corintios 1:22. 1:22. 2 Corintios 1:22. De esto es lo que nosotros estamos hablando, ya que se salió corriendito, se salió ya de que recibió el Espíritu Santo, la mamá de ¿cómo se llama? Juan el Bautista. Se salió corriendito, se salió de ella. Ah, no, le sigo preguntando de qué fue llena Elizabeth. Y usted que decirme del Espíritu Santo. Pero nada no, de corriendito. Ahí está el texto no, y usted debe aceptarlo, como yo. No es, sí, pero no es la promesa de las arras, que es la que hace que uno hable en lengua. Es que le estoy explicando tan claro. Las lenguas. Lea el texto, por favor. De este estamos hablando, de este. Le dice 1 Corintios 1:22, dice así. El cual también nos ha sellado. Ya, sí. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. De ese estamos hablando, de esas arras que Dios da con anticipación. Sin embargo, aquella mujer dice que fue llena del Espíritu Santo al oír. Aquí no es al oír. Aquí es usted al pedirlo. Dijo Cristo. También así como ustedes dan buenas dádivas a vuestros hijos, así nuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieran. Efectuando aquellos que el varón de Dios llega o ellos están pidiendo el Espíritu Santo y un apóstol llega y les pone las manos y reciben el Espíritu Santo. De ese que estamos hablando, de esa promesa que Jesús hizo. Claro, tiene razón. Que él hizo, de esa. No estamos hablando del Espíritu Santo que recibió allá la mamá de Juan el Bautista o David
o Sí. Isaías, o, no estamos hablando de ese, estamos Sí, hablando de este. Por eso usted me avisa, sí. no me puede estar diciendo que aquella mujer por eso no habló lengua. Es que no estamos hablando de esa promesa. La promesa que Cristo hizo, que son las arras para nuestra herencia, esa promesa que Él iba a enviar después que Él se fuera, después que Él llegara al cielo, que Él la iba a enviar, esa promesa, la señal son las lenguas y se lo he por comprobado. Que estas personas dicen que vieron que estaban siendo llenos, estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué manifestación no podían saberlo de otra manera? La única era que estaban hablando en lengua. Y Usted me avisa, sí. eso es también allá en Hechos 2:38. Estaban hablando en lengua. Y dice, se lo voy a leer. Hechos 2, acá. Vamos a ver. Dice en Hechos 2. Cuatro. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando de las arras, de eso, de esa promesa estamos hablando. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ese es la señal que puede identificarse que esta persona ha recibido el Espíritu Santo. Por eso cuando estaban escuchando el sermón de Pedro, oyeron estos hermanos, hey, están siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué dices tú? ¿En qué? ¿Has visto acaso sus frutos? ¿Has visto acaso su proceder? No, están hablando en lengua, esa es la señal. En eso conocemos, en eso se identifica. El que está recibiendo, no el que ha recibido, el que está recibiendo, esa es la manifestación, las lenguas. De otra manera, nadie puede saber quién ha recibido el Espíritu Santo. Sí, usted me avisa. Adelante. Gracias. Dijo usted una gran mentira. No lo culpo. Así los enseñaron. No lo culpo. Usted no es culpable. De repente es sincero, yo no sé. Dice que el Espíritu Santo no es por oír, como Elizabeth, que cuando yo a María fue llena. No. Es por pedirlo. ¿Y qué demonios estaba haciendo el centurión y su familia cuando recibieron el Espíritu Santo? Oyendo a Pedro. Sí, oyendo se recibe también. Sí, esa es la Biblia. Ahora dice usted que no hay otra manera de saber que alguien está lleno del Espíritu Santo. Y yo le leí a usted dos. Una, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y también ahí tembló la casa donde estaban, pero ahí no salen ninguna lengua, pero ustedes se la ponen. Tiene que haber, porque la luz del mundo dice que tiene que haber. Y entonces en Hechos 4:31 tuvieron que hablar en lenguas porque a usted le enseñaron eso y hay que defenderlo. Y también les saqué, y ahora se lo voy a hacer en pregunta. ¿Puede un árbol, bueno, Cristo lo dijo muy claro, pero yo se lo voy a hacer a usted, puede un árbol de aguacate dar uvas? Seguro, respondo yo, porque usted ya sabe que no. Entonces, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y ahí viene la segunda pregunta que sí le voy a pedir de favor que me la conteste. Cuando se ve en una persona los frutos del Espíritu Santo, que dice San Pablo en Gálatas 5:22, y nadie lo oyó hablar en lenguas ni nada, ¿qué es lo que está dando los frutos? ¿De dónde vienen? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Es un árbol de mozote, pero tiene frutos de mango? ¿O será que tiene el ADN de mango? ¿Puede una persona dar los frutos del Espíritu Santo y decir yo no tiene el Espíritu Santo? Es que no, yo no lo oí hablar en lenguas, nadie lo oyó, y no ha venido un diácono a decirlo como inventó la luz del mundo. No, señor. El Espíritu Santo es para todos los hermanos, para todos. Lo dice Juan 7:38 y 39. ¿Puedo hablar? Sí, claro.
perdón. Yo no niego eso, yo no estoy negando eso, que una Ya, persona... qué bueno. Pero escúcheme, señor, no confunde, es que está... Ay, Dios mío, no hay cómo hacer que entienda. No estamos hablando en qué fruto del Espíritu Santo después que se recibe. No ese es el punto. Pero yo hice una pregunta, usted no me la contestó. Permítame. ¿Puede una persona sin el Espíritu Santo dar los frutos del Espíritu? Sí, claro. Y puede dar malos espíritus si no se deja guiar por el Espíritu Santo también. Si una persona sin el Espíritu Santo puede dar los frutos del Espíritu Santo. Una persona sin el Espíritu Santo puede dar los frutos del Espíritu Santo. Ay, mire, yo le voy a decir algo. Una persona que va a recibir el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo, los frutos son paz, amor, benignidad, también los puede dar. También los puede dar. Aunque no lo tenga. Porque la palabra es viva. La palabra es viva. La palabra transforma al hombre, lo hace cambiar. La palabra de Dios. Ahora, y le voy a dar un texto. Dice en Efesios 1:14. Se lo voy a leer. No contristéis. No está en 14. Perdón, me equivoqué. Perdón, que es que atendí una tranquilo. llamada. Sí, 4:30. Tranquilo. Tal vez escuchó que mejor no el teléfono. No, okay. Tranquilo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Se lo voy a leer. Disculpe que soy un poco lento con esta. Sí, tranquilo. No contristéis el Espíritu Santo. Sí, claro. 4:30. Sí. No le escuché, perdón. No, que el texto dice no contristéis el Espíritu Santo. Sí, claro. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuándo es que la persona que ya fue sellada con el Espíritu Santo para la redención, qué entiende cuando dice y no contristéis? ¿Qué entiende usted eso? Con mucho gusto. Después de que, bueno, usted ya me contestó. Usted me dijo, antes te voy a contestar otra herejía que usted dijo. ¿Pregunta va a contestar o va a mencionar? No, es que usted dijo una herejía y no puedo dejársela pasar si no se me olvida. Entonces déjeme a mí también hablar y yo le interrumpir también sus herejías, porque le estoy haciendo... No, yo no le interrumpí, lo dejé que terminara. A ver, yo no le interrumpí. ¿Le tengo una pregunta? Señor Carlos, permita que él le haga la pregunta. Bueno, y después le contesto la de él. Le estoy haciendo una pregunta, señor Miquel. Señor Carlos, permítale a él que le haga la pregunta, porque hace rato que se la hizo y tú no ha contestado. Señor Miquel, está bien, no hay problema. Ahí vi que le cayó sacatito para el conejo de su silla. Adelante. Sí. Y esto que los malos somos nosotros, los que ofendemos, los que no respetamos. Imagínate, ¿verdad? Muy bien, ahí le voy. Eso es propio de cuando se sienten atacados, se sienten acorralados. Usted me avisa, don Carlos. Adelante, ahí le voy. No, se dejó decir usted la herejía de que la persona puede dar los frutos del Espíritu sin tener el Espíritu Santo. Esa es una herejía con H mayúscula y letra gótica, porque Cristo lo contradice. El árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo buenos frutos. El árbol por su fruto se conoce. Que no, que se conoce que recibió el Espíritu Santo porque habló lenguas, perfecto. ¿Y los frutos? No, esto no habló lenguas, pero tiene los frutos, también se conoce. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, caballero. Y fue el mismo que dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ahí se recibe el Espíritu Santo. Saca buenas cosas. Sí, el que tiene el fruto del Espíritu Santo es porque lo tiene. Eso de que alguien tiene los frutos sin tenerlo es una herejía. Ahora sí, su pregunta, sí la contesto, con mucho gusto. Ok, creo que está más perdido que saber qué, señor. No importa lo que usted crea. Yo vine a probar y en eso estoy. Perdón, señor Torres, aquí hay una audiencia que lo está escuchando y sabe quién es que está perdido acá. A mí también no me importa pero que crea. Esos son mecanismos de defensa de usted, lo entiendo. Usted es moderador, por favor, usted es miedoso.
que no quiere ni preguntas. Si quiere que le haga preguntas, también las hago. Puedo con los dos. Ayúdele, señor Mario. No, siga con el señor Mesén, es suficiente. Suficiente, sí. Sobra y basta. Oyéndole todo. Está usted por la lona hace rato. Sí, yo sé, ya rato estoy en el celo ahorita. En el celo estoy ahorita. Imagine cómo estará él. Sí, respondiendo herejías que está contradiciendo. Bueno, ya usted ahí no supo qué hablar cuando metió una herejía ahí grandísima. Voy. Respóndame la pregunta. La pregunta suya, a ver si me acuerdo, porque pasó rato y yo soy muy viejo, pero voy a ver si me acuerdo. No considera su edad, es lo que pasa. Cuando que si puede alguien contestar al Espíritu Santo, ¿fue esa la pregunta? Sí, claro. Sí puede. Continuemos. ¿Por medio de qué? De malas obras. Entonces, y que no son las obras del Espíritu Santo, entonces el que tiene las buenas obras, el que no se conoce por las buenas obras, entonces. Es que, caballero, cuando una... Bueno, usted pregúnteme, deme la palabra y le contesto. Cuando me haga una pregunta, yo le contesto. O sea, le contesto cuando quiera. Espere la respuesta, por favor. Por lo menos, señor Mesén, piense para responder antes. Ya hace años estoy pensando todas esas respuestas. En eso he vivido 28 años. Yo le dije que una persona no va a conocer usted una persona si él es pasivo, compasivo, misericordioso, que anda en paz, que esto, no va a conocer por eso si él ya recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también puede hacerlo alguien, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, que hace que cambie la persona. Sin embargo, le estoy dando un texto de unas personas que ellas, le dice Pablo, no contristen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso lo hacen con las malas obras. Entonces quiere decir que estos que han recibido el Espíritu Santo pueden hacer malas obras también. Entonces no son señales, porque entonces cualquiera va a decir, esto no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hacen malas obras. Usted me avisa. Usted me avisa. Permita pues. ¿Por claro. qué? Porque están contristando el Espíritu Santo. Usted mismo repítalo un rato mientras se cansa, yo lo espero. Sí, repita ahí, repita. Sí. Usted me avisa. Tranquilo, mi estimado. Usted creyó, bueno, que son 28 años que está estudiando para platicar con un de la luz del mundo. Ahí tengo grabado. Son 28 años los que usted ha estudiado para hablar con uno de la luz del mundo. Creo que le falta más otros 28, mi querido amigo. Enséñeme usted. Voy. Es una opinión, aquí hay una audiencia que está exactamente. Por eso Cristo hablaba en público, para que hayan oyentes. Qué lindo. Y son del mismo pensamiento. Eso es lo que yo puedo decirle. Me permite, bueno, usted me avisa. Yo tengo la respuesta a lo último que dijo. La respuesta sí ya me la dio. No, fue otra cosa. Ok, le dije, estos que ya tenían el Espíritu Santo, ¿cómo contristaban el Espíritu Santo? Y me dijo, por el pecado, por la falta. Entonces quiere decir que alguien que tiene el Espíritu Santo también se puede conducir con malas obras. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer entonces? Por la obras que tiene el Espíritu Santo. Es muy sencillo, usted me deja hablar y yo le contesto con Biblia en mano. ¿Qué le parece? Permítame. Sí, está bien, sígale dando, yo lo oigo. Entienda, correcto, escuche, tranquilo, ¿ok? Acaba de confirmar usted mismo que no se puede identificar a alguien que tiene el Espíritu Santo por sus obras. ¿Por qué? Porque alguien que tiene el Espíritu Santo puede cometer pecados y cualquiera va a decir, este no ha recibido, este no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mira lo que está haciendo. Sin embargo, dice Pablo, ¿cómo no? Está contristando el Espíritu Santo. Más claro no puedo ser, señor Mesén. La Biblia lo dice. Sí, gracias, usted me avisa nada más. Ajá. Una persona con el Espíritu Santo puede hacer muchas maldades. Pero cuando la persona tiene los frutos del Espíritu Santo y yo veo esas cosas buenas, ¿puedo decir que no lo tiene? Si de la abundancia del corazón el hombre bueno saca buenas cosas, ¿puedo decir que no lo tiene?
Estoy de acuerdo que un hombre puede contristar al Espíritu Santo, eso sí se puede hacer, pero un hombre que tenga los frutos, tiene el Espíritu Santo porque esos frutos no son de él, son de Dios. Porque él obra en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esos frutos son de Dios. Tiene el Espíritu Santo y no lo está contristando. Continúe, caballero. O sea que Pablo estaba mal al decirle a los que tenían el Espíritu Santo, porque él mismo le dice, recibiste el Espíritu Santo. Lo que dije no contradice a San Pablo en nada. Permítame, pues, permítame. Claro, claro. Pablo dice, sí, contristan por pecado, o sea, Sí, claro. fruto de su carne. Sí, claro, yo lo dije. Espíritu Santo. Entonces, estos que tienen el Espíritu Santo podían confundir a muchos y decir, estos no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque andan malos pasos. Entonces no es en eso que se conoce. No, pero yo no estoy hablando y el tema no es hablar cuáles son los frutos después, no, sino en el momento que recibe. ¿Cómo puede usted saber que alguien ha recibido el Espíritu Santo? Así como lo supieron aquellas personas que estaban con Pedro. Si no son las lenguas, dígame usted, ¿cómo, si no hubieran sido las lenguas, cómo estas personas que estaban con Pedro identificaron que estos estaban recibiendo el Espíritu Santo? Dígame usted, ¿cómo si no hubieran sido las lenguas? Con mucho gusto. Eso ya lo hablamos, pero como usted no tiene más que decir, yo sí, me sobra. Lo reciclamos, démosle otra vez. Ya yo se lo contesté, le admití en buen español. Bueno, yo no hablo muy bien el español. Adelante, señor, responda. Pero en eso estoy, pero en el español que tengo, se lo admití. Sí. Se dieron cuenta en Cesarea que tenían el Espíritu Santo porque los vieron hablar en lengua. Sí, se lo admití. Estamos reciclando porque a usted se le acabó el parque, pero yo tengo más. Si usted gusta, le continuamos. Pero estoy en su pregunta. No me interrumpa porque usted me preguntó, caballero. Un poquito más de educación. Está bueno. Caballero, sí, bueno, vamos a pararnos bonito, ¿no? Sí, se lo he dicho unas 5 o 6 veces. Sí. Se dieron cuenta porque los oyeron hablar en lenguas, porque era una señal. ¿Y los frutos? Otra. Ajá. ¿Y profetizar? Otra. Ay, me sé, ¿de dónde diablo sacó eso? De la Biblia. Yo le creo al su texto, caballero, pero usted no acepta los otros textos. Yo creo a su texto, caballero. Sí, le reitero y le repito, sí, fue porque los oyeron hablar en lenguas. Pero en otros lados profetizaron nada más y no hay lenguas, no importa, pero era otra señal. Y también hay frutos. Así yo veo los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible, caballero, que usted, ahora que usted me derrotó, que me tiene ya, yo creo que ya no me queda ni pelo, de por sí soy calvo, ahora que me tenés derrotado, ¿cómo es posible, caballero, que usted me insista, no, ya no he terminado, que usted me insista que yo puedo cortar mangos de un palo de espavé? No, tiene que tener del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Es más, en Primera de Juan habla de los profetas. Unos traían el espíritu del anticristo y otros traían el espíritu de Dios. Y ahí nada más con oírlos hablar la predicación, la iglesia se iba a dar cuenta que tenían el espíritu de Dios. ¿Cómo lo ve? Yo tengo más, caballero. Lo oigo. Ok, se sale porque ya no puede, señor Mesén. Sí, soy yo. La pregunta fue y la sostengo, respóndame. ¿Otra vez? Sí, Le repito otra vez. Bueno, ¿y ahí? Permítame, pues, ya está desesperado. Que traigan otro entonces, no hay algún otro exministro, ya que aquel no quiso aceptar, usted sí, pero que traigan otro si ya no puede. Responda a mi pregunta, señor. Mi pregunta es clara. ¿De qué manera estos hermanos que estaban con Pedro, si estos no hubieran hablado en lengua? Es clara mi pregunta. Si estos sí hablaron lengua, pero pongámosle que no es la señal, que no hubieran hablado lengua, como usted dice, que no hubieran hablado lengua.
estos que estaban con Pedro, ¿cómo iban a conocer que ellos estaban en ese momento recibiendo el Espíritu Santo? Ya, gracias. Esa pregunta se le he contestado unas 6 veces, No, pero claro. no Bueno, entonces siga usted. Yo le espero, sí. Usted me avisa. Gracias. 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 Como no puedo, se le he contestado como unas 6 veces. Ahora, queremos oírla. Bueno, siga usted otra vez. Me vuelve a dar la palabra cuando guste. Sigo entonces, gracias. Pero yo le leo a usted en Hechos 4:31 que fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar tembló y toda la cosa, muy parecida a Pentecostés, menos las lenguas. ¿Cómo supieron? Pero con Biblia en mano, no porque a usted le enseñaron que ahí tiene que agregar que hablaron lenguas. Eso se lo agregan ustedes porque están acostumbrados a agregar a un texto lo que dice otro. Yo me quedo con lo que dice Mario Mecén, le acepta a usted, esta es como la 7ª vez, y usted dice que no le he contestado, y el que está yéndose porque ya no puede soy yo, ¿verdad? Como esta es como la 7ª vez, sí se dieron cuenta que tenían el Espíritu Santo porque hablaron en lengua, lo acepto, ahí dice, yo vine a defender lo que dice. Pero también en el 4 no he terminado, también en el 4:31 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y la manifestación fue que hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y las lenguas? No, la luz del mundo te enseñó que ahí hablaron lenguas, pero ahí no dice. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Lo oigo. No, señor, no ha contestado pero yo no le estoy diciendo si hablaron lengua o no. No es eso. Le estoy haciendo la pregunta. Estas personas, ¿en qué hubieran conocido que estos hermanos estaban recibiendo el Espíritu Santo en ese momento si no otra vez? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? No la ha respondido, señor. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ve la audiencia? Toda la sala. ¿Cómo lo ve toda la sala? Contéstele una vez más. La última vez, contéstele. ¿Te la vuelvo a contestar, don Carlos? Sí, permítame, señor Miquel. La pregunta es clara. Yo no estoy diciendo que usted no dice que no hablaron lengua. Sí, ellos hablaron lengua. No es esa mi pregunta. Mi pregunta es, si ellos no hubieran hablado lengua, pongámosle que no hubieran hablado lengua, que la Biblia no dijera, así como dicen los otros textos que usted dice, póngale que no dijera que hablaron en lengua. Estas personas que estaban con Pedro, dígame usted, ¿cómo hubieran sabido que en ese momento estaban siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Con mucho gusto. De la misma manera que supieron allá con los apóstoles en el 4:31 que no hubo lenguas, ¿cómo sabrían? Porque ahí no dice. ¿Cómo harían? Usted dice que tienen que haber hablado lenguas, pero eso lo dice usted. Ahí lo que dice es que salieron y hablaron la palabra con denuedo. ¿Cómo harían? Ahí no hay lenguas. No tiene, ¿aló? No tiene de la misma manera. No tiene una respuesta. Usted está... La que usted quiere, no. La que usted quiere, no. ¿Me permite? ¿Cuál es la respuesta que usted quiere, señor Carlos? Contéstese usted mismo. Dese usted la respuesta que usted quiere. ¿Me permite retransmitir este programa, señor Miquel? Claro, muchacho. Sí. Si a mí me gusta hablar como Cristo en público. Está bello está. Sí, bello. Yo en público. Sí, y el debate de la elección está en pie, y después lo programamos y usted lo va a retransmitir en público para que la gente oiga como hoy quién lee en la Biblia y respeta lo que está en la Biblia. Claro, ya eso ya lo hablamos y más después de esta plática yo estoy más animado, mi estimado. Claro, excelente. ¿Y yo solo espero que usted ponga su internet, que dice que por esa razón yo creo. No, ya puse lo que pude poner aquí, ya lo que tengo ahorita es lo que tengo. Entonces usted me manda mensajes para la fecha, sí. Estamos de acuerdo qué fecha, y hablamos. Claro que sí. Pero esta plática de ahora, que alcanzó plática debate, quedó claro. Yo no ocupo decir quién probó y quién leyó, yo no ocupo. Para eso hay oyentes. Sí, claro. No van a oír en mí, que yo voy a decir que yo lo derroté, no. Lo que sí le digo a usted aquí personalmente, sinceramente se lo digo, no comprobó nada, usted no tiene nada, se lo hablo así,
pero no le gané. Ahí hay una audiencia que está escuchando. LLDM. No solamente de LLDM. De los suyos también comienzan. Mis hermanos ya se fueron porque aquí me acaban de mandar mensajes. Miren que mis hermanos ya se fueron. Mano Mario, miren, no lo dejan comentar. Lo bloquearon. No hacer nada. Lo bloquearon. Dice. Señor Mesen, gracias. Ha sido un placer, mi estimado. Para mí también, caballero. Como usted Claro que sí. Pasada, encantado. No importa las ideologías, pero las personas debemos de respetarlo. Claro, socialmente. Claro. Y tampoco yo le digo, como se lo he dicho en privado, yo le deseo bienestar a usted, a su familia. Claro, muchas gracias. Igualmente. Así soy con todo yo. Claro, igualmente. No tenemos la misma ideología, sí, pero cuando una persona ya se comienza a despotricar, si yo ya no platico con esa persona, porque no se trata de eso acá. Aquí se trata de exponer, y es el público, ahí están los títulos del mundo. Claro, exactamente, mi amigo, tranquilo. Yo le quería decir algo aparte también. Sí, mi estimado, adelante. Gracias. No, quiero felicitarlo porque a los 28 años apareció el primer valiente de hacer un debate conmigo. Esta fue plática debate, el otro va a ser debate. Sí, usted es el primero en 28 años. Los demás han corrido como venaditos cola blanca. No, y me han calumniado de arriba abajo por miedo. Porque yo soy clarito, no es por otra cosa. Y bienvenido acá, señor Mesen, porque aquí va a hallar unos que son más. Eso sí, lo felicito, caballero, lo felicito. Y así mismo, con esa franqueza que lo felicito, hablaremos los temas que haya que hablar en público, como hoy, para que haya personas, como hizo Cristo, cuando hizo callar a los fariseos y a los saduceos, y dice que la gente se admiraba de su doctrina. Ellos no le aceptaron, Carlos hoy tampoco, pero otras personas sí admiraron. Muy bien, muchas gracias, buenas noches, gracias don Miqueas, y creo que ya es hora. Otra cosa que me quieran decir, estoy para despedirme. Señor Mesen, espera un momentito, no se salga. Claro. Bueno, sí, yo sí quiero agradecerle, señor Miquea, aunque como moderador pues da mucho que desear, y acepte mis pláticas, señor, y que se le hagan preguntas, demuestre su doctrina y su evangelio, señor Miquea. Sí, eso lo vamos a hacer. Ya tenemos dos pláticas pactadas, ¿verdad? A los que están en el chat, aún a los que han estado ofendiendo, les deseo que pasen buenas noches, que tengan una feliz noche junto con su familia. Yo igual. Y si ellos pues me desean algo peor a mí, pues no, yo lo que le deseo es el bien a todos. Yo también. No, que le den una paliza al señor Torres. Si así lo cree, excelente, quédese con eso. Así quédese, porque ahí donde usted está, ahí está bien. Pero sí, le voy a decir, yo respeto, me gusta respetar al ser humano, independientemente cuál sea su ideología. Al señor, me va a perdonar el señor falso, sí, él le dije porque la verdad, él está programado, es un señor que no sabe nada de la doctrina de la Biblia, está programado para otras cosas, y cuando no se habla de eso se escucha bien bobito, la verdad, por eso. Pero bueno, les agradezco, que Dios los bendiga, señor Miquea, señor Mario, y a toda la audiencia, que Dios los bendiga a todos, que igual. Dios los bendiga. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, Mario Mesen, mi estimado, yo lo felicito realmente porque yo lo veo muy contundente a usted, no le tiembla el pulso. Como usted sabe que ellos siempre nunca se dan por vencido, pero ahí hay una audiencia que escucha, aún de los de él, de los que aún piensan, saben que Carlos Torres la regó. Como el señor Carlos Torres dice que una persona que no tenga el Espíritu Santo puede reflejar los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué le pareció esa idea, hermano Mesen? Es que es muy sencillo. Ellos no están por aceptar lo que dice la Biblia. No, él viene a defender lo que le enseñó LLDM. Eso es todo. Eso es todo. Él no va a aceptar. Yo sí.
No vio que me preguntó como 7 veces que yo le aceptara, que los conocieron porque hablaron en lenguas, y si yo se las acepté las 7, eso sí, le saqué 8 porque él lo aceptara y el otro no. Claro que sí. Sí, claro. Usted se lo aceptó todo el tiempo, dijo que sí, que era cierto. Sí, pero él estaba reciclando. Sí, pero él nunca le aceptó o le agregó a la Biblia cuando usted le citó ese pasaje donde dice que el lugar tembló y recibieron el Espíritu Santo, y dice que hablaron con denuedo la palabra. ¿Entiendes? Claro. Ahí él quiere alegar que así hablaron en lenguas. Ahí. Aunque no lo dice, pero sí hablaron en lenguas. Entonces, cuando usted le dice, cuando usted le muestra que Elizabeth recibió el Espíritu Santo, fue llena del Espíritu Santo, al parecer el señor Carlos Torres entiende que hay 2 Espíritus Santos. ¿Será, Mario Mesén? Sí, claro, para él hay 2. Es que le conviene pensar así, si no pierde lo de la luz del mundo. A él le enseñaron una forma de doctrina, pero no es la de la Biblia. Yo traigo lo de la Biblia, y a él no le sale, él tiene que dividir por aquí, apartar por allá. Sí, claro. Bueno, pues ahí hay una audiencia que fue testigo, claro, de esta plática, y ellos, pues, los amigos de la luz del mundo, siempre se dan por vencedores, pero en esta ocasión el señor Carlos Torres, si se está dando por vencedor, sería muy ridículo de su parte, porque quedó totalmente expuesto, quedó exhibido aquí, llegando hasta el colmo de decir que una persona que no tenga el Espíritu Santo puede reflejar los frutos del Espíritu Santo. Eso claro, no tenía que dar, ¿usted entiende? Imagínese usted, está diciendo como que un árbol de espavé pueda dar mangos. Y le saco el texto: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las buenas obras. Ahí está. ¿De dónde? Exactamente. No, Biblia es Biblia. Sí, eso es algo importante, que acá usted fue contundente, pero citando las escrituras. Muy bien, muy bien. Claro. Estamos, yo sé que muchos van a aprender de usted aquí, hermano Mesén. Pues tanto como aprender, no, pero por lo menos motivo a la gente, porque yo no soy un maestro. O sea, pero aprender, lo que tengo lo doy con mucho gusto. Aprender a confrontar a estos herejes. Sí, hay que confrontarlos, claro. Como porque son herejes. Exactamente. Sin Vamos miedo, claro. A un hermano que siempre interactúa con nosotros, al hermano Mesén, que está por aquí. Adelante, Juan Sainz. Juan Sainz. Voy a cambiar con la colmena de abeja. Espérate. ¿Qué será? A ver. Juan Sainz. ¿Qué será? Adelante, Juan Sainz. No traigan con la colmena de abeja. No, tiene que arreglar tu audio. Basilio, adelante. Sí, pues mira, yo quisiera felicitar aquí al señor, ¿cómo es que se llamaba? ¿Mesén? Mario Mesén. Mario Mesén, realmente me pareció fantástico cómo usó la Biblia, y algo que no se ve mucho, que se hace, y usted lo logró muy bien, mantuvo la calma, y en todo momento le regresaba a la persona a que leyera exactamente como decía la escritura. Eso fue excelente. Así que lo encomio, lo felicito, y pues siga haciendo lo mismo, ¿verdad? Un buen ejemplo que nos puso. Muchas gracias, caballero. Pero no, esta no fue una perfección de diálogo. Yo hice lo que pude, pero con el poquito creo que me alcanzó. Eso sí. Muchas gracias. Sí, fue algo improvisado realmente, Basilio, porque es como yo dije al principio, aquí no se trata de debate, pero el señor Carlos Torres lo convirtió en un debate. Eso fue. O sea, fue algo improvisado. Pero así con todo y ser improvisado, el señor Mesén fue contundente y refutó totalmente todas estas ideas herejes de estas personas. Adelante, Basilio. Sí, más claro no quedó que
Es lo que hemos visto, ¿verdad? Miquea, siempre hemos visto y hemos hablado que cuando ellos citan y exponen textos de la Biblia, siempre le añaden alguna frase, lo sacan fuera de contexto, nada que ver con lo que dice el texto, y ya lo hemos puesto a prueba varias veces, y lo que hizo aquí también Mesén, pues fue muy obvio. Así que, pues, eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Que hay que poner atención a lo que realmente enseña la Biblia, porque si no lo hacemos, nos pueden estar ellos mismos engañando, tratando de enseñarnos algo que realmente la Biblia ni siquiera lo dice. Y fue muy bien que usted hizo lo que hizo, porque lo expuso al señor Carlos, no solo como una persona desconocedor de lo que dice la Biblia, pero también ojalá esto lo haga despertar a él mismo, que vea que lo que él ha aprendido no le ayuda ni le ha beneficiado, porque se pudo ver que ya sea que él lo quiera ver o no, pero tal vez después reflexione y vea que él solito estaba saliéndose fuera de contexto, hablando enseñanzas que no eran de la Biblia, sino que enseñanzas de hombre, porque no estaban escritos en la Biblia. Así es. Juan Saén, por favor, si no anda con la colmena de abejas atrás, adelante. ¿Me escucha hoy? ¿Se me escucha Ahí bien sí, hoy? Sí, ahí sí. Es raro, hermano, porque me fui a un lugar bien que no tenía sonido y no entiendo qué pasó. Bueno, yo lo que pienso del hermano de ellos, que ellos confunden, ¿no? Porque si bien es cierto, es algo que se da en el momento que se da el día de Pentecostés, la profecía respecto a cómo iba a venir el Espíritu Santo ni menciona en el libro de Joel, ni menciona las lenguas. El Carlos Torres habla y pregunta y dice, aquellos hermanos que han cometido, o digamos que han cometido faltas, tal vez morales o cosas por el estilo, ¿cómo uno puede entender de que son cristianos verdaderos o que son llenos del Espíritu Santo? Pues es la misma pregunta que se le puede hacer a él respecto a alguien que habla en lenguas. O sea, ¿cómo yo puedo saber que alguien que habla en lenguas es cristiano? O sea, no tiene sentido, porque en la iglesia primitiva, por ejemplo, Pedro tenía conocimiento de todas las lenguas que hablaban, los que hablaron en lenguas. No, los que tenían conocimiento eran los que los escuchaban, porque había un propósito divino aparte de eso, ¿no? Que era la expresión del evangelio a través de estos que escuchaban. Pero ese es algo que él tendría que ponerse a pensar, ¿no? Si una persona habla en lenguas, solo porque habla en lenguas, ¿cómo yo me doy cuenta de que esta persona llena el Espíritu Santo porque habla en lenguas? No, yo pienso que hay algo más ahí. Lo mismo cuando habla de profetizar, que dice que profetizaban en los pasajes que da el hermano, también uno no puede decir, porque ellos profetizaban, esa es la prueba de la llenura del Espíritu Santo. Yo pienso que es algo que va más allá, que es como los apóstoles tenían algo espiritual que los hacía entender eso, era como una conexión que ellos tenían con los que eran llenos del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo no solo tiene que ver con el don de hablar en lengua, sino con la otra cantidad de dones. Por eso cuando el hermano le toca, por ejemplo, en el libro de Corintios, en el capítulo 11, Pablo está haciendo una distinción en los que hablan diferente o los que tienen diferentes dones. Eso es lo que le está haciendo ahí. Está haciendo una diferencia entre unos y otros. Pero ellos, por un texto, y curiosamente Mario Montero dice que no se puede hacer doctrina de un texto, pero ellos ahí lo están haciendo, dan por sentado que en los otros versículos donde no habla de que se hablaron en lenguas y habla de que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos dan por sentado de que sí hablaron en lenguas, y creo que es ahí donde está el error. Adelante, mi hermano. Gracias, hermano Mesén, por su buena aportación. Aquí está el hermano Alfa Omeguista. Adelante, Alfa Omeguista. Buenas noches, Miquea, y a todos los que están en el panel y en el chat. Yo quería decir que el señor Torres construyó un Frankenstein, pero le faltaron miembros para completar el monstruo. Porque si uno estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles en su contexto, vamos a ver que hay solamente 4 ocasiones donde se describe el fenómeno de hablar en glosolalia, ¿verdad? Comenzando con Pentecostés. Y la misma Biblia dice que las lenguas
fueron dadas como señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, refiriéndose a Israel. Una profecía donde Dios hablaría al pueblo de Israel por medio de otras lenguas, de otro lenguaje. No era jeringosa, era por medio de pueblos a donde fueron lamentablemente llevados por su rebelión contra Dios. Y cuando vemos el libro de Hechos, cuando salimos del libro de Hechos, que el libro de Hechos solamente narra y describe aproximadamente unos 30 años de la historia de la iglesia, su nacimiento y su lanzamiento al mundo evangelísticamente. Cuando vemos en 1 Corintios, Pablo menciona las lenguas corrigiendo un error en la iglesia de Corintios. Y en Corintios, las religiones de misterio hablaban en lenguas, estuvieron hablando en lenguas mucho antes que los cristianismo llegara ahí, y era a través de, así era como funcionaba en Corintios, en la religión pagana, y por eso Pablo le está diciendo a ellos, allá cuando eran llevados por los ídolos mudos, lo hacían como ellos querían, pero en la iglesia del Señor no es así. Y es que en la religión de misterio, usted sabe que en Corintios eran sacerdotisas las que oficiaban a una audiencia mayormente de marinos mercantes que iban ahí, encallaban y iban a tener su comunión con sus dioses. Y el éxtasis mayor de esa religión de misterio era la unión con la divinidad, que se lograba a través de tener una relación no conyugal, pero sexual con las sacerdotisas. Y llegaban al éxtasis. Y entonces también habían soldados romanos que acostumbraban a consultarlas a las sacerdotisas, que les profetizaban, y les profetizaban siempre en lengua de los dioses, en lenguas extrañas. Entonces esas sacerdotisas tenían una ayudante que era que le interpretaba a griego o a latín al soldado romano lo que decía la supuesta sacerdotisa. Por ejemplo, yo era un soldado romano y voy a preguntarle, sacerdotisa, por favor, profetízame, me va a ir bien en la próxima batalla de lucha, de guerra. Y ella empezaba willy, 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 en jeringosa, que ni ella entendía, ni la traductora tampoco entendía, pero le decía al soldado ingenuo, oh sí, dice ella, aquí dice que te puede ir bien o te puede ir mal. Ambigüedades, te puede ir bien o te puede ir mal. Iba un agricultor, oh, dime, me va a ir bien en la siembra, willy, 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 pi, 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 pi. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo? Que puede darte fruto o que se puede secar la sombra. Siempre los mantenían en una ambigüedad. Pero en la iglesia de Cristo en Corintios se menciona la lengua ya no como la promesa de las arras, que evidencia de que recibió el Espíritu Santo. Nunca se menciona eso en la Biblia. Se menciona como un don, como una dádiva espiritual, un carismata, le llaman en griego neuma carismata, del don del Espíritu, y eran lenguajes, no eran lenguaje así jeringosa, sino era un lenguaje que siempre tenía en mente la edificación de la iglesia. Y digamos que yo iba a un lugar eran puros hispanos y yo empezaba a hablar en alemán y nadie me entendía, pues ¿qué era lo mejor que yo podía hacer? Callarme, porque no había nadie que me interpretara ahí. Pero si digamos que yo era bilingüe como Pablo, que le dice yo hablo lengua más que todos ustedes, pues yo podía predicarle en alemán y traducirle al español, o tal vez hay un alemán ahí y yo estoy predicando en español y él me entiende en alemán. Es el don de lengua, es la capacidad milagrosa
de hablar en un idioma que tú no has estudiado ni has aprendido. Solamente se hace por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero donde están todos hispanos, todos mexicanos, el pretender tener esos avivamientos es una falacia, porque ni en Hechos, ni en las epístolas, ni en la historia eclesiástica se vio esa cosa hasta 1900, que lamentablemente comenzaron con los que tienen y los que no tienen el Espíritu, y dividieron a las congregaciones locales en espirituales, los que hablaban en lengua, y los que no, pues eran los vacíos. Y entonces todos los abusos y los malos entendidos que se han hecho torciendo las escrituras, donde se toma una descripción, cómo se describe en Hechos, y la quieren hacer una prescripción obligatorio para todas las edades. Entonces hay que tener cuidado de no violentar, como hace don Carlos Torres, el contexto de las escrituras, haciendo un argumento del silencio. Ahí no dice que hablaron en lengua, pero se supone que sí, porque en los demás sí hablaron. Es increíble. Y así no es, así no es. Dios te bendiga. Adelante. Sí, gracias, hermano. Hermano Mario Mesen, si usted gusta retirarse, lo puede hacer. Si se siente cansado, porque lo siento tosiendo. Y sé Sí, muchas gracias. ¿Perdón? Sí, es que estoy aquí afuera y entonces el aire y el viento ese, pero ya me conseguí un abrigo. Si usted no quiere decir algo, a mí me encanta oírlos. No, pues quédese ahí, quédese ahí. Muchas gracias. Aquí tenemos a David Márquez también. Adelante, David Márquez. Sí, buenas noches a todos en el panel. Buenas noches. Al señor Mario Mesen, que entiendo que fue ministro, ¿verdad?, en La Luz del Mundo. Él perfectamente sabe, entiende lo que hemos vivido dentro de esta iglesia o de esta secta. Bien, miren, en alguna ocasión platiqué con el señor Carlos Torres, y así es, se burla, cuando no tiene argumentos empieza a reírse, queriendo o cambia el tema, cuestiones de ese tipo. Lo hemos escuchado y tenemos el testimonio en este video, ¿no? Lo que quería aportar básicamente es el punto del Espíritu Santo. El Señor está diciendo que se tiene que hablar en lenguas para saber que se recibió. Hay un texto ahí en la palabra de Dios que dice, no recuerdo la cita, la acabo de poner, pero no la recuerdo, no soy bueno para citas. Dice que el Señor Jesucristo sopló a sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu. Y nadie cayó hablando lenguas, ni nadie estaba ahí torciéndose, moqueando, ni babeando, nadie. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora bien, le hacía una observación aquí a don Ari. ¿De dónde viene esto del Espíritu Santo? ¿O por qué tendría que venir el Espíritu Santo? Cuando Dios creó al hombre y en la caída de Adán, cuando él desobedeció, el Señor le dijo, el día que comas de este árbol vas a morir. El hombre desobedece y muere. ¿Qué es lo que perdió? Un día hacían esa pregunta en Luz del Mundo. ¿Qué se perdió, la imagen o la semejanza con Dios? Nunca nadie contestó esa pregunta. Yo pienso que se perdió la semejanza o se perdió la vida espiritual, o en otras palabras, el hombre por desobedecer a Dios murió espiritualmente en ese momento. No se esperó, como piensan los testigos de Jehová, 1000 años y esa fue la muerte. No, hay una muerte espiritual para el hombre, y el apóstol Pablo lo señala. A vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el hombre en tiempos del Señor Jesucristo, cuando él vino, aparentemente tenía una vida así material, pero no entendía aquella muerte espiritual, y el Señor trajo la vida, que es el Espíritu Santo. Incluso así lo dice, el Espíritu es lo que da vida, y el Espíritu Santo da la vida espiritual. Pero lógicamente en La Luz del Mundo lo manejan a modo para ensalzar siempre la obra de los elegidos que hay en esta iglesia, ¿verdad? En este caso los apóstoles. Y piensan que mientras esté, incluso he llegado a escuchar eso, mientras esté el apóstol de Dios,
es el que puede retener el Espíritu Santo en la tierra para que sea repartido. Si no hay apóstol de Dios, lo llegué a escuchar de un ministro, no puede haber esa repartición del Espíritu Santo. Así como lo dijo Nazón en cierto momento, que no podía haber ningún ministerio, que cuando él va a reactivar, bueno, este ya es otro tema, ¿verdad? Pero básicamente es eso, que quieren ensalzar. Todo esto iba dirigido a algo nada más, a ensalzar la obra del elegido en turno. Adelante, señor Miqueas. Sí, gracias, David Márquez. Aquí yo tengo en la sala a Noé Daniel Carrasco, que quisiera entrar, pero solamente tengo espacio para 6. Si alguno gusta salir, yo le daría espacio a él. Salgo yo, tengo que retirarme. Muchas gracias. David, espérate, no te me vayas. Mencionaste algo sobre los testigos de Jehová. ¿Qué fue lo que dijiste? No lo escuché muy bien. Escuché en una ocasión platicando con los testigos de Jehová que ellos decían de la muerte de Adán que era hasta los 1000 años. Ese día morirás, le dijo Dios a Adán, y lo relacionan con un texto que dice el apóstol Pedro, que delante de la presencia de Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Ok, ¿y cuál es lo malo que dices? O dijiste, ¿sí? Escuché que dijiste que no era como dicen los testigos de Jehová. ¿Cómo? Escuché que dijiste algo que no es como dicen los testigos de Jehová. ¿Qué fue la parte que dices? Muy cortado. ¿Cómo? David. Escucho muy cortado, no sé si sea yo. Sí. No, estás diciendo eso, pero te pregunto, mencionaste algo que no es como dicen los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que no es? Mira, el Señor Dios le dijo a Adán que el día que comiere de ese fruto, ciertamente morirás. La muerte, hay muerte espiritual, entonces Adán participó de aquel fruto y en ese momento vino la muerte a él. No se tuvo que esperar. Le comentaba, el hombre, el ser humano, primero conoció la muerte espiritual y después la muerte material, la muerte física, la muerte del cuerpo. A eso me refiero. Ok, déjate claro algo. Y usando el mismo ejemplo que usa el caballero Sens con la Biblia. ¿Qué es lo que realmente enseña la Biblia? La Biblia enseña que para Dios 1000 años es como si fuesen un día, ¿correcto? Es a lo que me refiero, o sea. Por eso, pero espérate. ¿Dice o no dice la Biblia? O sea, una cosa es que sepas lo que dice la Biblia. Sí, okay. Sí, pero entonces, oye, permíteme, Basilio. Ahí murió el hombre en ese momento o se tuvo que esperar 900 y tantos años que duró Adán. Es que lo que enseñan los testigos de Jehová es lo que enseña la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Que nadie está hablando? No sé, mi hermano, no sé. No sé si sea Basilio, yo no le escuché nada. No, yo creo que eres tú, David Márquez, porque a Basilio lo escuchamos bien. ¿Basilio? No, es Basilio, es Basilio. No es Basilio, está bien, sí, cierto. Sí. Se le fue a ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan o no? Sí, hoy sí. David Márquez, lo que estoy diciendo es que la Biblia enseña que para Dios un día es como si fuese 1000 años. Entonces, es algo bíblico que 1000 años para el hombre, para Dios como si fuese un día. Pero también lo que enseñan los testigos de Jehová es en el asunto de Adán, que murió primero espiritualmente. Espiritualmente murió. Segundamente, murió físicamente. Pero aún así, aunque murió espiritualmente y después murió físicamente, murió dentro de estos, acuérdate, murió dentro de estos 1000 años. Sí. Entonces,
básicamente da a comprobar de que sea como lo quieras tomar, tanto físicamente murió, pero también murió espiritualmente en ese momento. Pero físicamente, o sea, encajó dentro de ese mismo día que es lo que enseña la Biblia ahora para Dios. Entonces, sí se pudiera decir, como dicen los testigos de Jehová, que murió dentro de ese mismo día, el día de Jehová. A lo que me refiero es que Luz del Mundo da mucha relevancia a recibir el Espíritu Santo por medio de lenguas. Y las lenguas en la palabra de Dios son una manifestación. Ellos hablaban, por ejemplo, partos, medos, elamitas, eran otros, vamos a llamarle dialectos o lenguas, pero hablaban las maravillas de Dios. Aquí en Luz del Mundo se habla o se usa la glosolalia y nadie entiende nada, nadie entiende nada. No hay alguien que traduzca. Ese hermano está alabando a Dios, está diciendo acerca del evangelio del Señor Jesucristo. Nadie entiende nada. Es decir, no hay personas que interpreten eso, ¿verdad? Pero a fuerzas lo toman como que debe de ser una manifestación y dan eso que decía el señor Carlos, de que el apóstol ponía las manos y recibían por allá en Honduras cuando fue, pues yo lo viví en Vallejo con el hermano Aarón cuando contaban testimonios que llegaba y no podía pasar, ponían sus manos en la cabeza de los hermanos e iban recibiendo. Eso dicen, esos testimonios hay, pero siempre va encaminado a ensalzar la obra del apóstol, ¿verdad? La figura del apóstol, siempre, todo en Luz del Mundo, todo tema va a generar esa relevancia hacia la figura apostólica. Adelante. Sí, sí, correcto. Sí, no, nomás estaba queriendo hacer lo mismo que hizo Sainz, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Vance, el señor que tuvo el diálogo con Carlos, ¿verdad? Por eso es bueno utilizar siempre la Biblia y así uno pudiera tener sus propias ideas, pero si uno siempre usa la Biblia, jamás uno va a ser refutado. Entonces, sí, es buen ejemplo, ¿verdad? Es buen ejemplo también lo que podemos ver ahí con respecto a lo que dices de la luz del mundo, pues sí, es correcto. Sí, adelante. Tengo que retirarme, señor Miqueas, le agradezco. Felicidades, señor Mario Mesén. Qué bueno que esté libre desde hace mucho tiempo de todo esto. Y pues nadie le va a engañar porque usted sabe, usted lo vivió muy de cerca y pues por aquí andaremos platicando y refutando a estas personas, ¿verdad? Que el señor Muchas Carlos gracias. Claro. se ha dedicado a andar, pues digámoslo así, muy girito, sin ofender, retando a medio mundo, ¿verdad? Para manifestar la doctrina que nadie ha contestado. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, David Márquez. Aquí está el señor Cristian Mesa. Adelante, Cristian. Sí, buenas noches y de antemano quisiera pedir una disculpa por la fotografía. Hicimos una parodia el sábado, parece ser un poquito con muchachos y pusimos una fotografía ahí porque no nos bajan, ¿verdad? De animalitos, de perros, de tantas cosas, ¿no? Estábamos, pero bueno, yo simplemente quise ingresar para dos cosas. Primero, para felicitar al canal del hermano Miqueas y felicitar también al hermano que estaba exponiendo, porque la manera en que lo hizo muy inteligentemente, ¿verdad? Cuando eres conocedor de la Biblia, cuando tú refutas realmente con lo que dice, como dice el hermano Miqueas, a la luz de las Escrituras, no te pueden refutar, porque toda organización que tiene ideologías, eso es lo que son, ideologías. La Biblia no son ideologías, sino es el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero felicitar al hermano Mario Mesén por su participación y la manera que lo hizo, pero a la misma vez me imagino que él, pues, existe una cierta frustración porque en una ocasión yo interactué con el hermano Carlos, el señor Carlos, y él hace eso siempre. Cuando uno trata de razonar, cuando uno trata de cuestionarlo, y digo cuestionarlo, es decir, de lo que él mismo está hablando, él sale fuera de contexto, se molesta y no te contesta nada. Felicidades por haberle contestado de la manera que lo hizo, por haber participado. Y también quisiera yo que, si me permiten,
poder compartir este video tal y como está en mi plataforma, para que creo que este tipo de pláticas se deben de difundir, debemos darle difusión para que las demás gentes vean, la sociedad vea las ideologías de la luz del mundo y la manera en que se comportan cuando se sienten acorralados y refutados de una manera educada y con razonamientos y argumentos. Yo creo que esto se debe difundir. Yo no sé si le importe tanto al hermano Miqueas como al expositor que lo compartamos. Oh, claro, bueno, claro, con mucho gusto. Claro, compártanlo todo en sus canales, todo lo Sí. que quieran. Sí. Y yo me Claro voy a que sí. encargar que lo comparta Dante, que lo compartan los demás muchachos. Sí, Que así podemos llegar a más personas, porque creo que fue un video interesante. Créanme que a veces escucho en porciones, pero ahorita me puse mis audífonos y escuché todo. Felicidades, la verdad. gracias. Sí, a los dos. Y qué bueno, este hermano se fue derrotado. No lo va a aceptar, no lo va a decir, no lo va a decir. Y va a empezar a atacar a la persona como ustedes se dieron cuenta que dio indicios. Esa es la técnica de ellos, porque no Sí. saben atacar el argumento. Sí, claro. Pero bueno, felicidades a los dos, al hermano expositor, a usted, y sigamos poco a poco, cada quien a su manera, ir exponiendo todas estas mentiras en este aspecto doctrinal teológico, en otros las funciones que hacen, pero la luz del mundo, tristemente, es un comulgo de incoherencias y mentiras en muchos aspectos, desafortunadamente, para los hermanos que siguen ahí y los que estuvimos ahí en su momento, pero que ahora podemos ver las cosas tal y como son. Bueno, me retiro y felicidades una vez más. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones a todos. Sí. Vamos a dar de parte a Charlie Mentirosón, que está por acá. Muy buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Gracias por darme la oportunidad de compartir un poquito. Bueno, cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo tuve una experiencia donde tuve una reconciliación con Dios, donde hubo un pasado y hubo un presente, y hay un futuro. El pasado es de que yo me vi pecador, y el presente de ese momento fue que yo estaba siendo reconciliado, y al último, el futuro es de que tengo una promesa de vida eterna. Fue una manifestación donde sinceramente no entendía qué era, cómo pasó. Yo nunca lo pedí, yo nunca dije gloria a Dios, yo nunca caí en glosolalia ni nada por el estilo. Eso vino hasta después. Pero sí hubo una convicción de que salí de ahí hablando con denuedo, o sea, diciendo Jesucristo existe, hay una reconciliación, Dios es veraz, o sea, hablando cosas que yo a veces ni siquiera las entendía. Y en mi casa cuando me recibió me dijo, "Usted está loco, ¿cómo me viene a hablar a mí del evangelio? ¿Cómo me viene a mí a hablar de cosas que son locura?". Pero cuando ya el Dios obró en ellos, pues se dieron cuenta de que pues no era una locura, sino que era una verdad en la cual mi mamá creyó y varios de mis hermanos ya han creído, y vinieron profecías y vinieron, pues sí, ciertas manifestaciones. Ahora, en el caso de la luz del mundo, ellos dicen que las lenguas son una señal. Bueno, en lo práctico, ¿para qué serviría hablar en glosolalia si nadie les entiende? Si nadie Charlie, sabe. te corrijo, no Ajá. son una señal, son la señal. Ajá. Sí, La pero, única. sí, pero ¿para qué serviría que yo los oyera hablar en lenguas si yo no sé lo que están diciendo? Ahí en el libro de los Hechos nos dice el día de Pentecostés que todos los oían hablar en sus lenguas, alabando y glorificando a Dios. Así, había una razón, una motivación el hablarlo en lenguas. Más que hablar las lenguas, es conviccionar al corazón de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Es que la redención se dio. Yo me sentí reconciliado, yo me sentí salvado, yo me sentí que todo
mi pasado había sido borrado y que tenía una esperanza de vida eterna. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo antes de que yo hablara una lengua, o antes de que yo profetizara, o antes de que yo utilizara alguna herramienta como don espiritual. Eso fue lo primero que hizo Dios en mí. Nunca el Espíritu Santo me dijo, ve a la luz del mundo, ahí te dirán lo que tienes que hacer. Ahí servirás a Nazón por años y años y 2 y medio años y no sé cuántos medios años. Y después de ahí saldrás con bien. No, nunca me llevó ahí, nunca me guió ahí, siendo que yo vivo cerca de 2 templos de la luz del mundo y jamás me guío a ir ahí. Entonces, la experiencia del Espíritu Santo vivida, a mí me conviccionó de que Dios es real, que Jesucristo es real y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, con don Carlos yo lo oigo decir, es que las lenguas es una señal o la única señal. Bueno, en lo práctico, ¿para qué sirve escuchar a toda la gente revolcándose o ir a hablar en glosolalia si nadie les entiende, ni los mismos ministros? Ninguno escucha una alabanza a Dios, ninguno escucha una profecía, ninguno escucha, ya que la misma escritura dice que las lenguas traducidas son profecías o son mensajes de Dios, porque nadie les entiende. Y el que habla lenguas habla a Dios, pero nadie le entiende. Entonces, yo cuando he hablado lenguas las he hablado porque yo ya no tengo nada que decirle a Dios en mi lengua original, pero el Espíritu habla misterios a Dios que solo Dios entiende y después de hablarla yo quedo en paz. Para eso a mí me sirven las lenguas, no para que la gente diga, este es espiritual o este no es espiritual. Le paso el micrófono al que sigue. Miquea, si gusta sacarme al cuarto de espera para que entre otro. No, ya no hay nadie en espera. Aquí tenemos un Alexander que yo no sé quién es. Oh, sí, es Alex, sí, es Alex. Alexander, sí, yo lo conozco. Bueno, yo me salgo para que entre él, ¿sí? No, muchas gracias a todos los panelistas, ¿sí? Él está ahí. Ah, ok, ya está aquí. Ok, sube. Alexander. Adelante. ¿Cómo? Bueno. Adelante, caminante. No dice nada, Alexander. ¿Dónde está él? Estoy yo ya. Él está en el panel. Sí. Adelante. Adelante. Alexander no dice nada. Parece que se durmió. ¿No será el Beñito? Ahora sí. Alexander. Bueno, adelante. No puede abrir el micrófono, dice. No sabe. No, pero está abierto el micrófono. Está abierto. Alex. Bueno, si no responde, pues... Ahí está, pero es como la vez pasada que tuvo problemas, creo que tuvo que entrar con el iPhone. Ok, pues tú lo conoces, Basilio. Sí, yo lo conozco. Es un XDM. Ok. Alex. Dímelo. No puedes entrar, no te escuchan, dice ahí. Pero que alguien hable si gusta mientras él... Fíjese, hermano, hace ratito que estaban hablando sobre los frutos del Espíritu, me acordé de la Santa Recolección, donde dice el libro de Romanos que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. La justicia es la primera de las cosas que ellos quebrantan al defender a Nazón, sabiendo que él es culpable. Entonces ya no hay una real santidad, ya no hay una real convicción de justo juicio, porque ellos están protegiendo al delincuente y victimizando más a las víctimas y callándolas para evitar que ellos hablen y denuncien los delitos cometidos dentro de la secta. Entonces ya no están en el Espíritu de Dios. Ok. Bueno, Alexander no dice nada todavía. Bueno, señores, lamento tener que despedirnos porque ya aquí a las 11 de la noche y anoche me dormí muy tarde.
Ok, muchas gracias, hermanito Miqueas. Dios me los bendiga a todos. Gracias todos los panelistas porque actuaron muy bien. El hermano Carlos, pues desgraciadamente aferrado a su necedad y pues dice la escritura que al necio con su necedad. Que Dios me los bendiga, que descansen y que pasen muy buenas noches y gracias por Bueno, esta oportunidad. sí. Bueno, Adel- me voy a despedir yo también, hermano. Yo creo que la Alexander, llenura, vamos a ver si ahora se escucha a Alexander. Alexander, adelante. Adelante, Alexander. Bueno, no tiene problema al parecer con su internet. sí, mi Alexander, hermano. sí, Sí, bueno, mientras él soluciona sus problemas de audio, yo quiero cerrar con un último comentario. adelante. Sí. Y es que cuando el apóstol Pablo habla de los Did dones you go on their microphone? y habla de los dones, Que por no esté ejemplo, rojo. You had the same issue last time. Remember, what did you do? él dice que si no se tiene amor de nada sirve, ¿no? Hablando de las lenguas, Remember, you had the hablando de same issue. hablando, You figure it out. So there was Si two no tengo amor, things. nada soy. One, sí. Basilio, touch the, apaga Y tu si micrófono. yo hablara todas las lenguas del mundo y no tengo amor, nada soy. Sí. O sea, eso es lo que le da a entender. Sí, ya está Alexander por aquí. Alexander, De la persona, esa transformación, esa nueva criatura que nace, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar que la llanura del Espíritu Santo se refiere al don de las lenguas, a la iglesia primitiva se le colaron varios que anduvieron con Pablo, se devolvieron de la fe. Por ejemplo, hay otro ejemplo donde Pablo habla de las divisiones y dice que son necesarias para ver los verdaderos cristianos de los que no lo son. Y ahí no está hablando de que porque no las lenguas no lo son o cosas por el estilo, Así ¿no? es. Sí, así es. Prestaciones que se pueden dar y entre una de ellas está el don de lenguas, entre otras está los que profetizaban, pero los que profetizaban, el mismo apóstol Pablo dice que tenían que tener a alguien que los escuchara para ver si aquello que estaban diciendo era algo, o sea, no bastaba solo con que estuvieran profetizando, sino que alguien que tuviera un oído espiritual para que entendiera, ¿entiendes? Si esta persona lo que estaba diciendo estaba conforme a la escritura. Entonces es en base a eso que la Biblia habla de la llanura del Espíritu Santo, y yo lo entiendo más en el nuevo nacimiento de la persona, en el de la forma en cómo se va a conducir, de lo que dijo el hermano cabalmente de las obras, que el árbol malo no pueda, bueno, ni el árbol bueno pueda dar fruto malo. Y esto entendido es de que la persona que va a dar un fruto bueno es aquella que ha sido regenerada y es a través del Espíritu que da el fruto bueno. Pero esa persona no es una practicante del pecado. Creo que es ahí donde Carlos Torres se equivoca. La Biblia enseña de los que pecan, que practican el pecado, y aquellos que pecan, que a veces lo hacen, caen, pero no son practicantes del pecado. Y creo que es ahí donde ellos no hacen la correcta diferencia. Yo entiendo que la iglesia primitiva necesitaba lenguas. ¿Por qué necesitaba lenguas la iglesia primitiva? Y necesitaba estos dones. Porque el Nuevo Testamento no estaba llegando, se estaba formando en ese momento y era necesario. Eso es lo que yo entiendo, el por qué ellos hablaban en lengua. Había un propósito en el plan divino de Dios, pero a medida el Nuevo Testamento se cerró, esos dones no se cesaron en algunas partes, en algunas comunidades cristianas, y en otras los mantuvieron hasta el siglo II, pero fue cesando conforme el tiempo fue avanzando, o no fueron tan evidentes como en el siglo I. Adelante, hermano, yo me despido y quiero felicitarlo a usted y al hermano Mesén. Hicieron un excelente. Muchas gracias. Sí. Bendiciones a todos. Adelante. Vamos a despedirnos. Gracias por estar acá, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Ya el debate con el señor Torres y el señor Mesén, pues ya le estaremos dando aviso, lo estaremos programando cuando ellos se pongan de acuerdo ya en la fecha y la hora. Ya lo estaremos programando por este canal. Así es que vamos a despedirnos. Se me cuida mucho. Igualmente. No sé si Basilio tiene alguna palabra o comentario antes de despedirnos. Y el hermano Mario Mesén también. Muchas gracias, John. No, yo me despido dándoles gracias a todos
Y bueno, ya con sueñido y todo eso. Muchas gracias y claro que vamos a estar en el debate si Dios nos tiene con vida. Muchas gracias, buenas noches. Ok, hermano, sí. Bueno, Dios bendiga a la audiencia, gracias por estar con nosotros. Sí. Gracias. Sí. Gracias, Miquel, gracias a todos y muy excelente en vivo que se tuvo hoy, de verdad, muy excelente, Miquel. Sí. Gracias por aportar también y pues lo felicito a usted también, Miquel. Sí. Y gracias por darnos entrada. Sí, gracias a ustedes. Ok. Bueno, se cuidan, buenas noches. Buenas noches. Oh, antes de irme,